No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, además de disfrutar de nuestros contenidos tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, mira, hablando del personaje Mantequilla, y lo que él pretende que ese sea su tema, el tema financiero. Vamos a hablar de finanzas, pero en serio. Uh-huh. Y con gente que sí sabe de eso, ¿verdad? Aunque no creo que tenga la misma fórmula de Mantequilla, yo espero. Una más segura. Y vamos a darle la bienvenida a Gloria Marrancini. Gloria, experta en asesoría financiera y todo lo que tiene que ver con los temas económicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, No se diga más. Encantada de estar con ustedes. Gracias por tenerme. Y bueno, el tema del momento sabe a pan con mantequilla, pero es mucho más serio. Es mucho más serio y esperemos que esto, pues obviamente, antes de que llegue a salirse de contexto, tenga una limitación. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Gloria, en que antes de hablar de temas más formales, del tema de finanzas, ¿cuál podría ser un mensaje para la población en general, para quienes nos escuchan, que no tienen, así como en mi caso, por ejemplo, yo tengo que reconocer, debo confesar, que yo en temas financieros sé muy poco. Si fuera por el manejo que yo doy a mis finanzas, yo creo que yo podría ser millonario y resulta que no tengo nada, ¿verdad? Porque precisamente no sé nada de finanzas. Ya. Pero entonces, para nosotros los ignorantes en el tema, que son aquellos que probablemente están cayendo en el juego de este señor Mantequilla, ¿cómo le hacemos, cómo lo convencemos de que es imposible que haya una persona o una institución que nos multiplique el dinero de la forma en que él lo está planteando? Así es. Bueno, antes de entrar directamente en el tema de Mantequilla, vamos a dar un poco de contexto. Y usted mencionaba, Alex, ¿no? Usted mencionaba que sabe muy poco de finanzas. Mucha gente cree que es absolutamente nula o que tiene cero conocimiento de finanzas, pero la realidad es que no es así. O sea, las finanzas son parte de nosotros, parte de nuestro sistema del diario vivir, porque básicamente vivimos con un salario o con un ingreso o con un presupuesto y todos nos tenemos que ir moviendo en base a ese escenario económico que logramos tener. Entonces, realmente no es tan difícil porque usted en su casa, en su negocio, en su oficina, pues tiene cierto nivel de ingresos que usted tiene que asegurarse que llega a fin de mes, si es que le pagan una vez al mes, y que usted va a poder cubrir de manera responsable todo lo que son sus gastos y necesidades. Como digo, no solamente usted, pero su familia, su negocio, incluso en el entorno económico global en el que vivimos hoy en día, pues obviamente es un tema ya de necesidad global. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas que básicamente tal vez han logrado hacer bien las tareas y lograr tener un cerdito de ahorros con X monto que han sacrificado y que han podido tener en su caja de ahorros o en un banco? Ese tipo de personas, si no son muy sofisticadas, generalmente se dejan llevar por lo que son, yo le llamo los caramelos, que son realmente las ofertas que suenan muy atractivas para una persona que dice, uy, tengo $1,000 ahorrados y quiero multiplicarlos. ¿Cuál es el error? Que normalmente hay muchos oportunistas en el mundo, y eso lo hemos visto históricamente. Hay mucho engaño y esas personas, cuando quieren ir demasiado rápido, suelen caer en este tipo de trampas. ¿Cómo empezó, señores, la crisis financiera? Para poner un ejemplo que es el que más fresco tenemos. ¿Cómo empezó la crisis financiera mundial? Porque empezó en Estados Unidos, pero fue una crisis mundial en el 2008. Yo toda mi vida en Estados Unidos trabajé en temas de banca de inversiones. Comenzó con un rumor de que había cierto gestor de fondos que yo conocía muy bien porque el banco donde yo trabajaba tenía grandes montos invertidos en ese fondo. Y comenzó a sonar un poco el rumor de que Bernie Madoff, que es este personaje,
Totalmente respetado. Este hombre no buscaba clientes, los clientes lo buscaban a él. Fue uno de los creadores de la Comisión de Valores en Estados Unidos. O sea, la reputación que tenía era inmensa. Y sin embargo, tenía un esquema Ponzi, que es lo mismo que una pirámide, donde básicamente los fondos que usted va recibiendo de inversionistas que le piden un retorno determinado, pues básicamente lo usa primero para costearse un estilo de vida incosteable, y segundo, para seguir captando clientes e inversores, y con los fondos que van entrando les va pagando lo que es esa tasa de interés tan interesante que le ofrece a sus clientes. En un momento dado, la burbuja económica hasta el 2008 tuvo un tope. Cuando mucha gente comenzó a ponerse un poco nerviosa, le comenzaron a pedir a este señor, devuélvame parte de mis fondos, y cuando quisieron que se los devolvieran, no existían tales fondos. Este hombre ni siquiera nunca había hecho una transacción bancaria, era todo ficticio. Entonces, traduzcamos eso al terreno local, al famoso mantequilla, que solo hace un par de días me estoy enterando de toda la historia. Y este hombre que, no podemos ser prejuiciosos, pero por lo que he escuchado no me parece que tenga ningún tipo de capacitación, ningún tipo de licencias, ningún tipo de permisos para usted ponerse delante de un público a transmitirle ideas de inversión o a venderle un producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho menos puede ser intermediario financiero. Mucho menos puede ser intermediario financiero. Se supone que tiene que haber algo a nivel nacional donde a usted se le dé esa capacitación y se le diga, ok, usted puede ponerse frente a un cliente y puede manejar fondos para generar X tipo de retornos. Entonces, este señor, empezando por el nombre con el que él se autobautiza, hay un refrán muy antiguo que se aplica mucho en finanzas que dice, todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad no es bueno. Entonces, en algún momento eso revienta. Y cuando revienta, la señora ama de casa y el pobre señor que tenía muy pocos ahorros, pero que esperaba que se los multiplicaran por 2 o por 3, se quedó sin sus ahorros. Correcto. Ahora fíjese, cuando un esquema como este, y escúcheme que nos centremos tanto en el tema de mantequilla, pero yo creo que es importante que nuestros oyentes entiendan claramente esto. ¿Cuál es ese momento en el que, porque pareciera que al principio todo va bien, él va cumpliendo, la persona, no, porque esto ha ocurrido muchas veces en muchos sitios, la persona empieza a cubrir esas supuestas ganancias con el dinero de los que van entrando, a los que ya introdujeron su, llamémosle, inversión previamente. Correcto. Pero, ¿cuándo es el momento en el que eso empieza a fallar? ¿Cuándo esa pirámide empieza a resquebrajarse? ¿Hay un momento que se puede detectar? Bueno, obviamente, si fuéramos una sociedad mucho más organizada y supervisada, este señor ni siquiera, si es que no tiene ningún tipo de credenciales ni conocimiento para hacer lo que él promulga que está haciendo, este señor ni siquiera tendría que haber llegado ahí, y mucho menos a un salón de clases. Entonces, digamos que, que pasó algunos controles y que efectivamente logró captar algunos fondos de amigos o familiares o lo que sea, es que en el momento en que a usted, como ahorrista o como inversor, le dicen, mire señor, las tasas de interés bancarias están más o menos al 3,5, digamos. Digamos que un banco por ofrecer un poco mejor le paga un 4%, un 5% con un poco más de riesgo, ya yéndose a acciones, etcétera. Pero es imposible que en un momento en que las tasas están al 3,5, 4%, nadie le pueda pagar el 8%, el 10%, y mucho menos bajo la fábula de que es libre de riesgo. A mayor ganancia o a mayor rentabilidad, mayor riesgo, mayor incluso si usted está lidiando con una persona que obviamente yo asumo, para yo darle un centavo mío a alguien, yo investigo quién es. Entonces, si yo hago algo de investigación y a este señor nadie lo conoce,
no está acreditado, nadie sabe realmente qué es lo que hace con la plata, pues obviamente están cayendo en una trampa donde realmente se van a caer al suelo. Martínez Brito me pidió el mes pasado 1,000 pesos y yo no se los quise dar. Muy bien hecho. Pero yo no te prometí multiplicarlo. Yo te prometí desaparecerlo. Es otro tipo de magia. Lo hablamos por primera vez de mantequilla. No se nos Vamos asuste, a hacer Gloria, de que cuenta. ese es el bumper de entrada de Martínez Brito. Vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó. No, ojo, yo dije muy bien hecho, porque si él no averigua primero en qué va a invertir Martínez Brito, pues está muy bien que no se lo haya dado. Claro. Mire, cuando empezamos a hablar de mantequilla, que un grupo de amigos tocamos ese tema por primera vez, la gente nos cayó encima y nos decía que por qué, si no era ilegal que una persona entregara su dinero de manera libre a quien ellos les diera la gana y perdiera su dinero. Luego el superintendente de bancos dice no podemos someterlo porque no hay ningún ilícito penal todavía. No hay denuncias, no hay querellas. Y luego entonces empieza a hablar de lavado de activos y evasión de impuestos. Cuando se tienen negocios como estos, piramidales, el esquema Ponzi, cual sea que fuere, lo normal es que una persona es sometida o regularmente se salen con la suya. ¿Es una pregunta? Sí. Depende en qué país estamos. En el nuestro. O sea, obviamente en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país desarrollado, es bastante penalizado. De hecho, el caso que puse, que bueno, es conocido mundialmente, porque ya repito, generó toda una crisis económica y financiera a nivel mundial. Bernie Madoff terminó sus años en la cárcel, o sea, sí. Creo que le dictaron 60 años, sabiendo que ni siquiera podía llegar a cumplirlos. Entonces, realmente aquí yo pienso precisamente, como tú bien has dicho, tal vez no es ilegal que una persona le dé su dinero a quien quiera, a quien le dé la gana, para que le maneje su dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando esa persona pierda ese dinero? ¿A quién le va a venir a reclamar? Le va a venir a reclamar o a la superintendencia de finanzas o a la superintendencia bancaria o al dueño del banco X donde tenía sus ahorros. Entonces, si usted en un momento dado se encuentra en una situación así, en un banco, pues usted puede reclamar a un banco. Claro. De hecho, en República Dominicana tenemos un precedente de un rescate bancario que le costó a los contribuyentes X cantidad de dinero porque el país no se quiso arriesgar a que los ahorrantes perdieran sus fondos. Si usted se va a invertir con el señor Mantequilla, ¿quién le va a respaldar su inversión? ¿Quién le va a responder en el momento en que este señor diga, ya tengo dinero, cojo mis maletas, me voy y no aparezco más? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? No hay ninguna garantía con este señor Mantequilla y eso es muy importante que a la gente se le grabe en la cabeza, sí. Principalmente a los de Sabana Grande de Boyá que están tan entusiasmados con la presencia de Mantequilla y que han salido a defenderlo públicamente. Entonces, yo creo que falta un poquito de educación ahí. Así y de que ellos conozcan por qué no está bien lo que él está haciendo. Claro, falta mucha educación y falta, como dije antes, vigilancia de las autoridades, porque no es cualquiera que se puede poner en la esquina a decir, capto inversiones y te pago X porcentaje de rentabilidad en tu inversión. Se supone que debe ser un tema controlado, precisamente por los riesgos y peligros que hay. Claro, claro que sí. Ahora, saliéndonos un poco del tema de Mantequilla y que ya nuestros oyentes entiendan que no es posible que nos multipliquen ni nos ofrezcan un crecimiento de más allá de un 4 o 5% cuando mucho en una institución financiera. Ese número, ese 4, ese 5, lo que llaman las tasas de interés, ¿verdad? Uh-huh. Está siendo afectada o ha estado siendo afectada últimamente por el tema de la medida que ha ido tomando el Banco Central, uh-huh. Aumentando la tasa de, ¿cómo es que le llaman? Interbancaria. La tasa interbancaria. Uh-huh. Es decir,
ellos han explicado que es una de las medidas más eficientes para tratar de contener los niveles de inflación en una situación como en la que estamos. Así es. ¿Qué tanto afecta eso al ahorrista? ¿No será por eso que la gente dice, no, yo prefiero entonces invertir con otro que me está ofreciendo multiplicármelo por 50? Bueno, al contrario, lo que pasa es que desde el COVID y debido a los programas de asistencia social, de facilidades crediticias y de financiamiento para las empresas, etcétera, se ha tirado a la calle. Hablemos un poco dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que es el que está generando mayormente este nivel de inflación. ¿Por qué? Porque toda esa ayuda social, habían personas que de una manera seguían cobrando lo que era su empleo y por otro lado estaban cobrando unemployment, que es desempleo. Entonces, la gente ha tenido mucho dinero. Eso, obviamente, cuando usted tiene dinero, pues usted se da un poquito más de mejor vida, usted gasta un poco más, compra algo más caro, etcétera. Entonces, eso es acompañado de los problemas de la cadena de suministros, etcétera, pues eso es lo que ha llevado al nivel de inflación que tenemos hoy en día, que desde los años 80 no lo veíamos. Hay una inflación promedio en los países más desarrollados entre el 8 y el 10 o 12%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que, bueno, esa inflación no les perturba, no les mueve el piso, su vida normal, pero claro, las personas de menores recursos, pues obviamente tienen mucho más dificultad para ir al supermercado, para hacer sus gastos y proveer a su familia de la misma manera que lo hacían antes. Entonces, como no se puede aumentar salarios todo el tiempo para mitigar la inflación, pues la forma de mitigarlo es quitando un poco la facilidad crediticia a los consumidores. Entonces, si cuando teníamos tasas cero, prácticamente, o hasta ahora, pues todo el mundo ha tenido acceso a un crédito. Aunque usted no ganara lo suficiente, usted iba a un banco, usted usaba una tarjeta de crédito, se compraba el carrito, que de otra manera no lo podía comprar, se compraba una casa un poco mejor de lo que se hubiera podido comprar, porque usted tiene una facilidad de crédito que le ayuda a expandir ese poder adquisitivo. Cuando a usted le ponen ya un nivel de tasas de intereses que le encarecen mucho más, porque si antes una hipoteca usted la podía comprar a 30 años al 4 o 5%, pues ahora esa hipoteca va a subir al 8 al 9%. Siempre es mucho más alta la tasa de tomar prestado que la tasa de pagos de depósito. No se preocupe que está sonando el teléfono, a lo mejor un cliente y no se le puede decir que no. Y hablando de clientes, sería bueno que nos comparta su contacto para que toda nuestra gente que está escuchando Top Latina 101.7 pueda comunicarse con usted y recibir esa asesoría de manera personal. Claro que sí. Les voy a dejar mi contacto, mis teléfonos. Suelo escribir de vez en cuando en el Nacional, en el Tiempo de Punta Cana. Escribo bastante en Twitter, al ritmo de cómo pasan los acontecimientos. Entonces, soy bastante accesible en ese sentido. Pero para terminar un poco la pregunta, antes de que me interrumpiera el teléfono, y pido disculpas por eso, no se preocupe. Pues obviamente eso es lo que frena un poco el nivel de gasto de los ciudadanos comunes. Entonces, claro, con eso se persigue, pues obviamente bajar ese nivel de inflación que es insostenible. Claro. Bueno, ahora sí, denos sus datos de contacto para cualquier persona que requiera de algún consejo o ayuda financiera. Claro que sí. Tengo un correo electrónico que es gmejiamarra, con doble R, @yahoo.com. Me pueden encontrar en Twitter como gmarrancini2. Y mi número telefónico, aunque todavía mi celular es de Estados Unidos, pero por WhatsApp se pueden comunicar sin ningún problema, es el 786-280-0252. Ahí lo tienen, amigos. Gloria Marrancini, experta en asesoría financiera y temas económicos. Creo que usted nos va a acompañar todas las semanas aquí. Para nosotros va a ser un placer que nos acompañe. Esa es la idea. Para mí también un gran placer. Y para los fines del lugar le tenemos que poner un apodo y le vamos a poner Cream Cheese. Para que no quede dudas. Para que en vez de mantequilla, claro, usen el cream cheese, que es mucho más saludable. Exactamente. No se diga más. No se diga más.
No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.